Hola, en esta oportunidad te voy a explicar las ramas del movimiento Provida. Así vos decidís en qué rama ubicarte. Hay que entender que nuestras enemigas, nuestras contrincantes, las aborteras, quienes están a favor de aniquilar bebitos inocentes en el vientre materno, son muy bien organizadas. Y ellas se caracterizan por provocar cambios que perduran en el tiempo, que son permanentes. Entonces nosotros también tenemos que ser más pillos y hacer lo mismo, pero a la inversa, al revés. Entonces lo que hay que entender es que hay que estar bien formados en el debate, lógicamente con retórica y argumentación, oratoria, sí, y los argumentos que podemos presentar los providas son desde el campo filosófico, antropológico, legal o del derecho jurídico, médico, científico, psicológico y estadístico en genérico, ¿sí? De allí se pueden desprender muchos otros puntos desde el cual se puede abordar el debate del aborto, que es una cuestión de vida o muerte. Siempre nosotros los providas posicionándonos desde una postura de respeto al orden natural y a los derechos naturales, siendo el primer derecho natural que permite la existencia de la persona humana, que es el derecho a la vida. Primero hay que tener dominados algunos conceptos, ¿sí? Hay que entender de que estamos inmersos en esto, en una guerra cultural. ¿Qué es una guerra? Bueno, una guerra es una disputa entre dos o más entes por un territorio o por las mentes. Se puede llevar a cabo con armas, derramando sangre, con virus, con bacterias o con psicopolítica, que es la manipulación de masas. ¿Y qué es la cultura? Es, de una forma sintética, todo aquello que tiñe nuestra cosmovisión, podríamos decir, o nuestra idiosincrasia y que prima allí las ideas que se ponderan en los principales centros o difusores de ideas. Realmente esta es una batalla de ideas, ¿sí? A la cultura la dominan las ideas que se ponderan, que dominan. Entonces, lo que se bate a duelo en la batalla cultural o en la guerra cultural son las ideas. Se tiran a la mesa ciertas ideas, se baten a duelo y las que dominen o tomen una mayor preponderancia en la cultura son las ideas ganadoras, las que van a tomar un dominio, entre comillas. Las aborteras fueron muy astutas porque desde 1970-80 más o menos han venido haciendo un trabajo de hormiga muy de a poquito para cambiar la cultura, para trastocar nuestra noción, nuestra aceptación al aborto. Años atrás había, como sigue habiendo ahora todavía, una noción mayoritaria de rechazo a matar niños por nacer inocentes, ¿sí? Ahora es cuando ellas, tiñendo la generación Z en particular, es cuando ellas han logrado tomar, por así decirlo, una mayor preponderancia con sus ideas genocidas. Pero esto se puede revertir con un trabajo de hormiga de 10, 20, 30 años, se puede. Y lo hacemos así. Se hace organizando una militancia y teniendo estrategia. ¿Por qué Ayaite por el 2003 y hasta el 2018 y 2020 también, cuando las aborteras presentaban, 7 veces presentaron los proyectos de ley para aprobar el aborto y primero se los rechazaban, no pasaban ni siquiera las comisiones revisoras del Congreso? ¿Por qué ellas han insistido tanto y han calado fuerte en la cultura? Bueno, eso es porque ellas tienen estrategia. ¿Y por qué a nosotros los providas nos ganaron? ¿Por qué los providas hacíamos marchas, publicaciones en Twitter, en X, etcétera? Y sin embargo ellas lograron ganar igual. Nosotros, los providas, no surtimos ningún efecto en la cultura. Eso es porque a nosotros nos faltó o nos falta estrategia y una militancia bien organizada y bien concatenada. ¿Qué es una militancia? La militancia es un conjunto de agentes que se encargan de ejecutar acciones para conquistar y mantener el poder en determinada área. La militancia es jerárquica, ¿sí? Y es muy bien organizada y se divide entre quienes financian, los que ponen la plata para que se logren las campañas o las cosas. Después tenés los que trazan los planes, ¿sí? Esos son ingenieros sociales muy hábiles, muy inteligentes. Después tenés los militantes propiamente dichos, ¿sí? Ahí se dividen en varios, ya los vamos a ver ya. Tenés los intelectuales, los de la academia, los que van a los debates. Después tenés los de la callejera, los militantes de la calle, los divulgadores, etc. Entonces tenés los que financian, los que trazan los planes,
los militantes, los que ejecutan las acciones, digamos. Después tenés los que supervisan los avances o los retrocesos. Todo esto en conjunto es un movimiento muy bien organizado y muy bien concatenado que trabaja como un cuerpo. Todos juntos, no se pelean, no se tienen que llevar mal, no hay discordias, no hay engreimiento, no hay egoísmo. Como los órganos de un cuerpo, todos los órganos del cuerpo trabajan en sinergia, en orden, uno con el otro comunicados, ¿sí? Bueno, lo mismo tiene que ser con el movimiento Provida. Lo que pasó tanto en Estados Unidos como acá en Argentina es de que no, que las iglesias evangélicas que frenan sus marchas, que la iglesia católica que quiere ser más, que tal cura, que tal pastor, que tal influencer, no, porque aquel otro me miró mal, que no, porque acá este grupito de provianos se movilizaron para conseguir el permiso del escenario, no, yo con este no me codeo porque este me miró mal. Bueno, ya si arrancamos así, y es entendible que hayan conflictos en una gran masa de personas que somos la mayoría de providas en Argentina, pero por esas discordias tontas es que nos terminaron pasando por encima, ¿sí? Eso no tiene que pasar. El ego hay que dejarlo de lado y tiene que primar acá la humildad. Y los protagonistas acá para salvar son los niños por nacer, no mi imagen personal. Entonces lo otro que hay que entender son las estrategias gramscianas. ¿Qué son las estrategias gramscianas? Bueno, no lo voy a explicar mucho, provienen de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, un comunista recalcitrante asqueroso, él decía que la cultura se puede teñir con el comunismo, yendo a los jóvenes primordialmente, porque son los que tienen la cultura, y él decía de que hay que tomar la educación, ¿sí? Escuelas y universidades. ¿Por qué? Porque son centros de adoctrinamiento que formatean la cabeza a los pibes, ¿sí? Fácil de entender. Bien, entonces colocamos profesores que difundan esas ideas. Generalmente se hacen en las carreras más importantes: psicología, derecho, carreras militares, medicina, etcétera, las más prominentes. Después lo que hay que tomar son los medios de comunicación. En la época de Gramsci eran las radios y los periodistas famosos. Hoy en día son los influencers, los tiktokers, los youtubers, las cantantes o los actores que tienen mucho arrastre de público, ¿sí? Los influencers. ¿Y por qué? Porque son formadores de opinión en masa. Después, lo que hay que tomar, decía Gramsci, son los principales partidos políticos. ¿Por qué? Porque son los más influyentes, son los que pueden levantar una ley para instaurar algo en la cultura o tumbar una ley para normalizar algo en una cultura. Es depende. Después Gramsci también decía de que hay que manipular el lenguaje porque crea realidad, y atacar las religiones. ¿Por qué? Porque son reserva de valor. Bien, entonces tenemos que los pro vida vamos a ir para elegir. Vos vas a decidir en qué área te metes. En el área de educación, en el área de la política, en el área de los influencers o los medios de comunicación, en el área de proteger, defender la fe cristiana, judeo-cristiana, y todos juntos tienen que hablar un mismo lenguaje, en el mismo idioma, ¿sí? Porque el lenguaje crea realidad. Otra forma de pensarlo, ¿sí? En qué rama vos como provida, como militante te podés meter, es entenderlo así. Por ejemplo, tenés el área educacional. En el área educacional vos tenés dos. Tenés los intelectuales, los de la academia y los de la callejera. Los intelectuales son gente, sí, que sobresale o que es muy prominente en alguna carrera, sí, que son una voz de autoridad, que su voz tiene peso, y son los que van realmente a los debates o dan conferencias, escriben libros y difunden sus ideas. Son gente cuya presencia, su voz es una voz de autoridad, y el lugar donde van tiene peso su presencia. Son gente que generalmente ya tiene una carrera hecha de muchos años, son gente que tiene título, doctorados, licenciaturas, magísteres en las universidades más prominentes. Bueno, esa gente en el ejército pro vida vienen de 10 y hay millares. Gente de la politología, la medicina, el derecho, la psicología, las ciencias sociales son los que enarbolan, que elaboran argumentos y los van brindando, ¿sí? Actualmente en el movimiento pro vida tenemos, por nombrar algunos pocos, licenciados en filosofía y docentes como ser, por ejemplo, Juan Carlos Monedero, Horacio Giusto, Lucas Carena, Jonathan Ramos, Cristian Rodrigo Iturralde, Pablo Muñoz Iturrieta, Agustín Laje, Miklox Lukács, etc. Hay muchos más, pero esos son algunos. Esos son los intelectuales del movimiento pro vida, podríamos decir, que son los que van al frente de batalla como intelectuales, ¿sí? Después, los de la callejera, ¿quiénes somos?
son los que divulgan. A veces sí pueden tener un título, son prominentes, se destacan en su área, saben mucho, pero ellos tienen una función más de dispersar el mensaje como activistas, van con el megáfono, van a las calles, van haciendo docencia, son los que replican los libros de los intelectuales. A ver, los intelectuales son famosos, por así decirlo. Los militantes, los divulgadores, pueden ser también intelectuales, pero no son famosos. Ellos son los que replican el mensaje, los que acercan información a la gente, van, organizan las conferencias, visibilizan la problemática, sensibilizan a la población, llevan el mensaje a los medios de comunicación y se encargan de mostrar que hay un frente de gente joven que se opone a matar a los bebés. Son los que organizan las marchas, los que se ponen merchandising, los que hacen los stands, son los que hacen lío desde la tribuna en las organizaciones, ¿sí? Un ejemplo de organizaciones de la callejera de militantes, tenés por ejemplo Life Words, Pro-Life Army, Students for Life o Estudiantes por la Vida, Live Action, Jóvenes por la Vida, LATAM, Pro Vida LATAM, y después tenés pequeños difusores que lo están intentando llegar al estrellato, entre comillas, dentro del mundo pro vida y ser una voz reconocida, ¿sí? Mediante ser influencers. Eso lo vamos a conectar al final, ¿sí? Como ser, por ejemplo, tenés ahí el caso de Provida Científico, Natalie Gamarra, Pablo Bretón, Ser Provida con Cintia Canales, etc. Estoy nombrando algunos pocos, me faltan muchísimos más. También en este grupo de la callejera y de intelectuales vamos a tener gente de variados trasfondos. En mi caso, por ejemplo, yo nunca tuve ninguna experiencia cercana ni personal con el aborto, ¿sí? Y soy militante Provida. Pero vamos a tener gente que, por ejemplo, abortó. Hay mujeres que han abortado en el movimiento Provida, se han arrepentido, han pasado el proceso de arrepentimiento, de autoperdonarse, pedirle perdón, bla, 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 y ellas escriben libros y dan conferencias, como ser el caso de, por ejemplo, Sarah Huff, Abby Johnson, Laide Navarides, etc. Ellas son muy famosas dentro del movimiento Provida y su voz es una autoridad porque ellas van explicando el horror que fue el proceso del aborto y después todo lo que tuvieron que pasar para arrepentirse, ¿sí? Y hoy en día ellas tratan de hacer una reparación aconsejando y concientizando sobre los horrores que implica el aborto. Entonces, esa es otra ramita del movimiento pro vida. Después tenés millones de mujeres más que, por ejemplo, son las que estuvieron a punto de abortar pero no lo hicieron, aún pasando una situación difícil. Y son un ejemplo de vida, van contando su testimonio. Ese es el caso, por ejemplo, de Christine Jerkin, ¿sí? De Estados Unidos, pero hay muchas más acá en el mundo hispano. Después tenés, por ejemplo, los que han sobrevivido a un aborto, los que vienen de un aborto, vienen con problemas neuronales por abortos salinos, o les han mutilado un brazo cuando los sacan despedazados en vida y los tiran a la basura a los bebés. Bueno, esos son bebés que después han logrado sobrevivir porque alguien los rescató, y esos bebés que hoy en día son adultos son un testimonio vivo de que lo que hay adentro de la panza de una mamá es una persona. Entonces esos bebés que hoy en día son adultos van dando sus testimonios y son famosos, ¿sí? Algunos nombres: Melissa Auden, Maciel Moreno, Jana Jessen. Hay una película basada en hechos reales que se llama October Baby o Bebé de Octubre, búsquenla, está basada en un hecho real y una de las actrices de la película también pasó lo mismo que pasa en la película. Si la película, hago un spoiler, trata sobre una chica que tenía una depresión, no sabía de dónde venía esa depresión, después averiguó y había sido que la mamá había intentado abortarla en el vientre y digamos, ella logra sobrevivir a ese aborto y después busca a la madre para decirle: te perdono que me intentaste quitar la vida. Bueno, estos casos hay por cientos de miles, ¿sí? Son los rostros que han logrado sobrevivir del aborto. Después tenés las activistas o militantes que han atravesado una violación, que han sido abusadas y han dado a luz a ese hijo y muestran al bebé o muestran a sus hijos dando un ejemplo de vida, de que la vida se respeta en todo momento, aunque ese hijo venga de las peores concepciones, o también bebés que han nacido de contextos de violación, de abuso, y cuando crecen y son adultos van dando su testimonio diciendo: yo también tengo derecho a la vida, no por los delitos de mi padre yo tengo que ser condenado a muerte, ¿sí? Algunos ejemplos: Janet Angulo, Valerie Cacho, Rebecca Kisling, Karina Estrella o Karina Etchepare, es lo mismo, Karina Estrella, Karina Etchepare acá en Argentina. Tenemos cientos de miles de ejemplos más de activistas reconocidas en el movimiento por esto que acabo de
mencionar. Después tenés ex profesionales del aborto que hacían abortos y se han arrepentido y se han vuelto pro vida, como ser el caso de Anthony Levatino, María de Himalaya, etc. Y después tenés médicos y militantes comunes y corrientes de todas las carreras que son pro vida, que nunca han hecho ningún aborto ni nunca han pasado por un proceso, así como ser, por ejemplo, el caso del doctor Fernando Cecín. Estoy tirando un ejemplo nomás. Después tenés ex militantes pro aborto como Amparo Medina, que han trabajado en grandes ONGs internacionales abortistas, ex directoras de la Planned Parenthood, etcétera, que se arrepienten de haber militado el aborto y se pasan para el lado pro vida contando los horrores de la industria abortiva. Eso hay, pero para tirar para arriba. Entonces, en el área educacional tenemos los intelectuales, ¿sí?, que son los que se llevan el galardón de ser famosos, por así decirlo, y después tenés los de la callejera, los que no son tan famosos, pero tienen sus particularidades en que siembran mucho, ponen muchas semillas en muchos corazones fértiles. Son los que amplifican el mensaje, ¿sí? Todos tenemos que trabajar unidos. Ojo, movimiento pro vida, porque hay muchos jóvenes cristianos que son sedicentes de creer en Dios, que son de mucha influencia y hoy no están alzando su voz para defender los valores de Dios, para defender la vida desde el vientre. Por ejemplo, como ser el caso de Brenda Dialoy, la hija de Yoyito González, Axel el cantante, entre muchos otros. Redimido es un cantante cristiano, es un caso muy particular porque él sí le da, pero con un machete, a la Agenda 2030, al aborto, a las drogas, a la pedofilia. ¿Y cómo puede ser que hay otras personas que se supone profesan valores cristianos y no lo están haciendo? Como ser, por ejemplo, Eva Luna, la hija de Ricardo Montaner. No dicen y no hacen nada en contra del aborto. A ver si alzamos un poquito más la voz y usamos las redes para influir en ese sentido. Bien, en el área del derecho, ahí tenemos obviamente los abogados, organizaciones de abogados, los jueces, magistrados, los juristas, los que redactan las leyes, políticos, ministros, licenciados, directores de cátedras y en universidades de derecho, que ellos tiñen todo lo que sería la cultura judicial. Ellos son los encargados de sentar precedentes, ¿sí? Precedentes legendarios. Eso sería un cambio permanente en el tiempo. Por ejemplo, yo meto un caso a un gran juzgado, un tribunal internacional o un tribunal, una corte suprema de un país, y yo logro que el fallo me salga pro vida y yo estoy sentando jurisprudencia, un precedente ahí fuerte, que eso se va a tomar como ejemplo, si en el derecho consuetudinario se le dice, para que sirva de ejemplo para otras legislaciones o otras decisiones, ¿sí? La Argentina ha tenido un momento donde la mayoría de sus fallos eran pro-life, por así decirlo, pro-vida. Después, durante un momento, las aborteras hicieron un trabajo hormiga y empezaron a salir todos fallos pro-aborto. Y ahí fue cuando nos ganaron terreno. Y los pro-vidas durmiendo. Eso no tendría que haber pasado. Pero eso se puede revertir, tranqui, como se hizo en the United States. Entonces, los que están en el área del derecho tienen que encargarse de mantener prohibido el aborto. Jurídicamente tienen que mantener la personalidad del no nacido y poner en alto, que se pondere en alto el derecho a la vida y la dignidad de la persona humana. Ellos son los encargados de mantener ahí en alto esa idea. Las aborteras hacen militancia judicial, pero los providas también no nos quedamos atrás. Actualmente hay una guerra en los tribunales internacionales, en las cortes internacionales. Se siente ahí las rispideces, los chispazos entre providas y aborteros, abogados, ¿sí?, magistrados, gente muy importante del derecho, y estos debates realmente se gana con influencia, hasta a veces con una simple sonrisa, o hasta a veces por llegar antes de tiempo o por la presencia que tú tengas. Eso hay que ser muy cuidadoso en esos detalles. Cuando se sienta, por ejemplo, un precedente desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington o en Costa Rica, ¿sí?, eso va a impactar en las políticas internas de todos los países. Por eso es que no hay que dejar avanzar a las militantes aborteras, las que hacen militancia abortista judicial. Entonces acá, quienes destacan en el mundo del derecho: los colegios de abogados, las confederaciones de juristas, las universidades, las facultades de derecho, voces de autoridad dentro del mundo del derecho tienen que hacer declaraciones y emitirlas a toda la prensa, ¿sí?, para que el amperímetro esté puesto en que en el derecho se respeta la vida desde la concepción. Algunos ejemplos de organismos jurídicos internacionales o nacionales que cuidan el derecho a la vida:
de los niños por nacer y que han sentado precedentes son, por ejemplo, el Portal de Belén, la Coalición Internacional por la Vida y la Familia, Youth Voice, la Comisión Iberoamericana por la Vida y la Familia, Citizen Go. Tenés el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos con Amy Coney Barrett. Después tenés el Center for Human Life, el Council of Family, Prodeci, Abogados por la Vida Santa Fe, Abogados por la Vida Argentina, Mujeres de Fe en Argentina, Abogados Cristianos en España. O sea, hay movimientos a nivel internacional y nacionales de cada país que conglomera abogados y profesionales del derecho que se encargan de estar ahí velando por el derecho a la vida, ¿sí? Yo creo que Prodeci en este sentido es el mejor ejemplo que puedo dar, pero hay obviamente muchos más ejemplos. Bueno, en el área política, qué área sucia esta, pero hay que meterse al barro el que tenga ganas. Bueno, en el área política básicamente vos dictaminás a nivel nacional lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Entonces es un campo de batalla muy importante a donde meterse también. Lamentablemente, en política hay gente muy mala, muy cruel, que se manejan con difamaciones, te ensucian, te quieren hacer pisar el palito. Por eso hay que saber jugar al ajedrez en este sentido. Hay que saber de geopolítica, hay que saber cómo manejarse, con quién moverse, llevarse bien con todo el mundo. Hipocresía es la palabra más grande que vas a encontrar o que vas a vivir adentro de política. Se lo dice a alguien que se metió en política y que actualmente está inmerso en política. Hay que sentarse a hablar con gente deleznable, hay que a veces casarse con gente indeseable. Es un camino lleno de traiciones, aciertos, desaciertos. Pero las alianzas y los acuerdos siempre tienen que ir encaminados a que beneficie nuestra causa. ¿Cuál es? Cuidar la vida del niño por nacer. En el área política podemos trabajar haciendo lobby, haciendo operaciones mediáticas, ¿sí? En el área política podemos trabajar estando cerca de un candidato, acompañándolo en la campaña, organizándole la campaña, ayudándolo a posicionarse, llevándolo a los medios. A los políticos, a nuestros candidatos hay que acorralarlos, hay que peticionarles, hay que exigirles, hay que ponerlos contra la pared y decirle, mira que yo te estoy acompañando, no me vayas a fallar, votá esto y esto y esto, acordate, te comprometiste conmigo a defender la vida. O sea, hay que estar ahí, tener una cercanía, buscar ser asesores políticos, formarse, ¿sí? Para ser un asesor político. Podés elaborar propuestas para el candidato, para que las tome. Podés vos mismo lanzarte como candidato, para eso tenés que meterte como afiliado. Podés hacer afiliaciones, colaborar en un partido, fiscalizar, controlar. En el tema de las boletas, uno puede llegar a ser parte de la comisión directiva de un partido, siendo presidente de un partido, vocal, secretario, como fuera. Lo que hay que buscar en política es siempre tener el dominio, el control, el manejo del mango de la sartén. Eso es lo que hay que tener. Nunca olvidar que en la política nosotros somos servidores públicos. Llegamos a la política para servir. Nunca hay que olvidarse de eso. El político está para servir, no para servirse de los ciudadanos. La política es el arte, además del convencimiento, es el arte de servir a la comunidad, de buscar su bienestar, ¿sí? Y no para servirse a uno mismo y ser un narcisista. Lamentablemente en política, los que somos empáticos nos vamos a topar con mucha gente que es narcisista y psicópata, ¿sí? Eso es un hecho y de hecho está estudiado ese tema. Un ejemplo de movimientos políticos que hemos hecho militantes pro vida, bueno, tenés la reforma constitucional de 1994, donde blindamos la protección al derecho a la vida colocando los pactos internacionales que cuiden el derecho a la vida. Ese es otro ejemplo, pactos internacionales que cuiden el derecho a la vida. Ahí hubo que hacer mucha labor política, ¿sí? Y hemos llegado. Una vez hechos los pactos, después se coloca el mismo rango constitucional que la Constitución. Eso lo hicimos en el 94 y lo hicimos bajo la presidencia de Menem con constitucionalistas providas, juristas providas, que estaban en contra del aborto. Eso fue un gran movimiento estratégico, ¿sí? Y no se puede deshacer. Eso fue un precedente legendario, histórico, épico, ¿sí? Porque perdura en el tiempo. Esas cosas hay que buscar hacer. Han llegado a la política Nahuel Sotelo, Javier Milei, Victoria Villarroel, Santiago Santurio, Nadia Márquez, Alida Ugalde, Candela D'Angelo, Agustín Romo y un larguísimo etcétera de políticos que lo que estamos logrando básicamente y más con las últimas elecciones, sacando algunos casos en las últimas elecciones, lo que hemos logrado es meter un poquito más de providas al Congreso, ¿sí? En el partido que ahora está oficialmente, que es oficialismo en el gobierno acá en Argentina, que es La Libertad Avanza, se supone que somos un partido pro vida, bueno, pero hay algunos infiltrados que se han metido. Bueno, esas son las cosas que pasan también en política, las infiltraciones, los infiltrados.
Siempre en el grupo opositor tuyo tenés que tener un infiltrado. Un infiltrado. Hay que tener en los grupos de WhatsApp un infiltrado. Hay que tener un emisario enviado para sabotear, para desarmar, para destruir. Porque eso también las aborteras lo hacen con nosotros, con los providas. Hay aborteras que se hacen pasar por providas, se hacen pasar como por las más pasionales, llegan a run, o sea, en inglés es dirigir organizaciones providas, marchas, y cuando ya se está a punto de lograr una actividad provida, ya sea una entrevista o recibir remeras providas o pancartas, banners, ellas sabotean todo, arruinan todo. Cuando se está a punto de hacer una marcha en defensa de la vida en una ciudad, la militante abortera que se hace pasar por provida, sea una infiltrada, sabotea todo, tumba todo. Eso también lo hacen las aborteras con nosotros. Y adivinen que nosotros los providas también lo hacemos con ellas. Entonces, eso es algo que también, eso no, mejor me callo, bueno, no voy a seguir hablando más. Eso es algo que también hay que estudiarlo, pero eso es más para un curso de geopolítica, ¿sí? Eso en otro momento se puede llegar a hablar en privado, ¿sí? Pero ya les tiré ahí una semillita. Bueno, y después la última rama o la última área son las redes sociales y los medios de comunicación, ¿sí? Periodistas con mucho peso, ¿sí? De muchos años de trayectoria, cuya voz uno diría, ay, es incuestionable, bueno, que pueden moldear la opinión de masas, ¿sí? Los grandes noticieros que son los más hegemónicos, los que abarcan más, los que más o menos dominan la opinión pública, ¿sí? Pues bueno, ellos van a empezar a tirar semillas para instalar un mensaje. Una mentira repetida 1000 veces, no queda todo, pero si algo quedará. Miente, miente, que algo quedará, dice el dicho. Entonces eso es lo que hacen los periodistas. Después tenés actores jóvenes que tienen gran arrastre de público, gente famosa de novelas, series, películas, sí, generalmente juveniles. Influencers, dentro de los influencers tenés al principio tenías los que eran influencers de Facebook, después tuviste los youtubers, pasamos por la época de los youtubers, después fuimos por los instagramers y hoy en día, aunque ya se están extinguiendo, son los tiktokers. Pero siguen estando estos influencers ahí vivillos, tiñendo la cultura, ¿sí? También se tiñe mucho a través de las músicas. Las cantantes que tienen gran arrastre de público juvenil, ellas tiñen la cultura y lo han hecho, ¿sí? Lo han hecho. Han impulsado el aborto, ¿sí? A través de las cantantes más populares de ese momento. Después tenés los influencers que son más abocados al tema pro vida, como ser por ejemplo Dana, Nel Presto, Cintia Canales, Lupe Batallán, Ana Belén Mármora, Delfina Wagner, Mamela Fialoflor, etc. Toda esta gente, la gente del mundo del arte, los que cantan, actúan, los periodistas, tienen el poder de influir en mucha masa de gente, ¿sí? Y le hacemos la contra. Gente también del mismo palo, ¿sí? Gente que son modelos, periodistas, chefs famosos, tiene que ser de todas las áreas que también tienen un mensaje en contra del aborto. Ser, por ejemplo, el caso de Maru Botana, Nicole Neumann, Amalia Granata, etc. O sea, ellos se encargan de esa labor en el mundo de los famosos, por así decirlo, de la farándula, ¿sí? Después tenés los influencers que son específicamente de esos temas puntuales. Tenés los influencers del aborto, lamentablemente, y después tenés los influencers pro vidas. Son los que hacen los TikToks, bailando, promoviendo los mensajitos. Bueno, eso es más tipo onda juvenil. Ustedes, mis amados pro vidas que tienen dignidad desde que comenzaron a existir y entendiendo que el derecho a la vida comienza desde el momento en que la vida misma arranca, o sea, en la fecundación en el vientre de nuestras madres, y entendiendo que todos los seres humanos tenemos valor y dignidad y nuestro derecho a la vida es invaluable e incalculable, ¿sí? Por eso todos valen, todos son preciosos, todos son hermosos. Ustedes van a decidir en qué área se encastran. Yo ya decidí mi área. Yo pasé creo que por casi todas las áreas, ¿sí? Pero yo estoy por ahí decantándome en el área más intelectual, política casi, incursioné un poquitito por el área un poquito de los influencers, ahí divulgando, promoviendo el mensaje en YouTube de una manera muy intelectual, con el rigor de universidad como tiene que ser. Pero hice mi trabajo también en la universidad, por supuesto, me metí a la facultad, fui a los centros de estudiantes a debatir, impuse el mensaje y este año voy a ir a todos los medios también dando la batalla cultural porque este año es el año de la vida. Incito a todos a que nunca se cansen de batallar el aborto. El aborto es lo peor que puede haber.
porque es el hijito de nuestras entrañas, es nuestro futuro hijo, nuestro futuro nieto, nuestro futuro vecino. Todos tenemos derecho a la vida, nadie sobra, todos podemos nacer, nadie es más importante que otro y nosotros no somos nadie para decidir quién vive o quién muere. Así que vení conmigo y tiñamos la cultura del celeste. Salvemos las dos vidas.